Buenas tardes, jóvenes. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, Edwin, ¿bien y tú? Buenas Bien. tardes, profesor. Qué bueno. Buenas Buenas tardes, tardes, señor. profesor. Marcela. Buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes a todos. Súper bien. Bien. Recuerden que estamos estudiando, ¿cierto? Lo que es la historia de nuestro país, ya la historia de Chile.
Estudiamos, ¿cierto? Hace poco lo que fue la Guerra del Pacífico. Pregunta para ustedes, en la Guerra del Pacífico, ¿Chile se enfrentó con qué países? ¿Con cuáles países? ¿Con qué países Chile se enfrentó en la Guerra del Pacífico? Con Perú y Bolivia, ¿cierto? Ya, bien. Chile, ¿cierto? Va a anexar nuevos territorios gracias a esa guerra, lo que es Arica, Iquique, Antofagasta. Y estos tres lugares tenían un mineral muy apetecido, muy demandado por otros países del mundo, que era el salitre. ¿El salitre para qué servía? ¿Por qué gran parte de los países le compraba, cierto? Compraba salitre chileno. ¿Para qué servía el salitre? Para las armas, para hacer pólvora, algo así. Bien, Marcela, ¿cierto? Para elaborar pólvora. ¿Y qué más? Fertilizante natural para la agricultura. ¿Ya? Muy bien. Una vez que Chile termina la guerra, va a quedar con los brazos cruzados y dice, ¿qué hacemos con el salitre? ¿Qué fue lo que hizo Chile con el salitre? ¿Chile lo explotó o lo entregó a concesión a los extranjeros? Concesión a los extranjeros. Ya, sobre todo a los ingleses. Y así Chile con los brazos cruzados va a tener mucho, mucho dinero. ¿Ya? ¿Este dinero habrá llegado a todos por igual o solamente algunos se vieron beneficiados con esta riqueza? ¿Qué creen ustedes? ¿Solamente los dueños de la salitrera, los que tenían buenos cargos en las salitreras, los gobiernos ganaron dinero, pero en sí el trabajador él es el que estaba ahí con la picota, picando la tierra, sacando el salitre, siempre se mantuvo bastante pobre. ¿Ya? Entender que a estos trabajadores no se les pagaba con dinero, se les pagaba con fichas. Y esas fichas las podían cambiar por productos en la misma oficina salitrera, ¿ya? Y que equivalían por muy pocos productos, que obviamente le alcanzaba así para llegar a fin de mes, pero era para mantenerlos, ¿cierto? No para hacerlos ricos, ya para mantenerlos pobres. Y entonces los que van a ganar dinero van a ser los dueños de la salitrera, que en este caso serían los ingleses, los que tenían buenos cargos, el gobierno, los dueños de los bancos, los dueños de la industria, los dueños de las tierras, pero el trabajador común y corriente no, pues no va a ser rico, porque te pagaban con una ficha, por una ficha plástica, tome, ahí tiene una ficha, y eso vaya a cambiarlo, cámbialo por ropa, cámbialo por alimentos, pero no es plata, cámbialo. Por ende, el trabajador chileno, estamos hablando del año 1879 para adelante, el trabajador chileno se mantuvo pobre. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con la gente que trabajaba en el campo? ¿Cómo creen ustedes que le pagaban a la gente del campo? ¿Cómo le pagaban al inquilino, al peón? ¿Cómo les pagaban en ese tiempo? ¿Qué creen ustedes? con comida y con lo que se producía o no. ¿Cierto? Claro. No con dinero, no se No con movía dinero. dinero. No, No con dinero, no, no con dinero. El pobre no conocía el dinero. no. Claro. Le pasaban un animal, carne, granos, trigo, maíz, papa y listo, po. Pero seguía siendo pobre porque no le daban dinero. El dinero solamente lo veía el patrón. Estamos hablando del año 1890, 1900, 1910. Y eso va a durar por varios años, po. Eso recién, por ejemplo, pagarle dinero
a la gente del campo recién lo vamos a ver en el año 1970 para adelante, recién ahí. O sea, casi 100 años viviendo de la misma forma. Podríamos entender ahora por qué Chile es tan desigual, ¿o no? Podríamos decir, desde ahí viene la desigualdad, po. O sea, del inicio de la historia de Chile viene la desigualdad social, en la cual algunas familias tienen mucho y gran parte de los chilenos tienen muy poco, po. Ahora eso ha cambiado, obviamente, pues ha cambiado por el tema de la globalización, los avances, etcétera. Pero hace 50 años atrás, esa era la forma en la cual Chile tenía su estructura social. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, ay, por eso hay tanta desigualdad. Claro, por eso en el año 2019 la gente salió a protestar, pues, porque algunos vieron, cierto, que era demasiado, era muy grande la desigualdad, que otros tienen mucho y otros muy poco. Claro, pero viene de acá, pues. Ya no es algo que es reciente. Por ejemplo, en el año 1907, en el año 1907, en Iquique se juntaron los trabajadores que explotaban el salitre, los mineros, en la escuela Santa María, a protestar, po, a protestar porque ya no querían recibir fichas, querían recibir dinero, ya no querían un pago de fichas. Una protesta, igual como de repente nosotros vemos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 personas protestando. En esa época también se juntaron 2.000 personas a protestar por las malas condiciones laborales, porque ustedes creen que tenían seguridad laboral en el trabajo, no nada. Se le caían mal al patrón, el patrón los despedía y listo, quedaste sin trabajo, sin sueldo, sin poder subsistir. Por ende, prácticamente existía una relación de pleitesía, eh, una relación que prácticamente el trabajador tenía que hacer de todo por tener contento al jefe, po, ¿ya? Y si tú en esa época sufrías un accidente, estaba a cargo de la dinamita para dinamitar la tierra y no alcanzaste a arrancar y perdiste la pierna, no existía ninguna mutual, ninguna posta, ningún hospital, po. Era Ahí una entra, persona menos nomás. claro, una persona menos, es una persona menos. Y fuiste bueno, muchas gracias, que te vaya bien, pero ya no puedes trabajar, ¿ya? Ese era el Chile, po. Ese era el Chile del año 1900, 1910, 1920. No existían indemnizaciones, nada de eso. No, una indemnización. Y gracias a Dios Chile era católico y por eso daban el día domingo para descansar, po. A la hora que no hubiésemos sido católicos, lo más probable es que los empresarios hubiesen hecho trabajar hasta el día domingo a las personas. ¿Podríamos nosotros con todos estos antecedentes, podríamos tener una respuesta del Chile actual, de por qué somos como somos, por qué nuestra cultura, por qué existe desigualdad, por qué existe clase alta, clase media, clase baja? Claro, claro que podríamos tener una respuesta, porque Chile va a ganar, y yo con esto terminé la clase anterior, va a ganar mucho dinero gracias al salitre. Y con los brazos cruzados, porque Chile ni siquiera lo explotó, sino que eran los impuestos que los ingleses le pagaban al gobierno. Y era mucho dinero. Y los gobiernos van a comenzar a abrir nuevas carteras, nuevos ministerios. Y estos ministerios necesitaban gente que supieran leer y escribir para poder llevar la contabilidad, para poder llevar todo lo que es el papeleo. Y toda esa gente, mucha gente que sabía leer y escribir, no eran pobres, obviamente, pero tampoco eran ricos, pues. Supieron leer nomás porque en ese tiempo se abrieron muchos colegios. Y el que sabía leer y escribir en esa época prácticamente era como tener una profesión. ¿Qué es lo que surge? ¿Qué clase social surge? La clase Gracias media. a la clase media, efectivamente, la clase media. Y después de la Guerra del Pacífico, porque antes de la Guerra del Pacífico habían ricos y pobres, no existía una clase media. Estaban los ricos y los pobres, hay un flanco, algo que no.
estaba en desuso. Y después de la Guerra del Pacífico, como Chile tiene más dinero, se abren nuevas empresas, nuevos bancos, se abren muchas cosas que se necesita algo intermedio. Surge la clase media, que hasta el día de hoy existe en nuestro país y que está bien marcada la clase media, después de la Guerra del Pacífico. Y lo que le estaba contando, lo que ocurrió en el año 1907. Toda esta gente se juntó en este colegio a reclamar, a protestar, no fue a trabajar, pero en ese tiempo las cosas eran distintas. El gobierno dialogó, el gobierno del presidente Pedro Mon, dialogó con los trabajadores, sí, dialogó. Pero cuando los trabajadores ya no quisieron irse y quisieron seguir ahí en la huelga porque consideraban de que necesitaban cambios, el ejército va a enviar al ejército. Y el ejército a cargo en ese tiempo del general Silva Renal va a ir con sus tropas y estas tropas van a llevar armas y van a matar a todos los protestantes. Según el gobierno de la época, murieron 140 protestantes, pero según otros historiadores, murieron 2000 personas. La matanza de los obreros, ¿cierto? En el Colegio Santa María, allá en Iquique. De esa forma se castigaba, de esa forma, ¿cierto? Se reprimía a la gente, que obviamente estaba mal, pues. Ahora todo eso ha cambiado porque protestar es un derecho, po. No, no lo podemos criminalizar. No, tampoco, obviamente, no podemos decir que, que es bueno que quemen el metro, no, tampoco eso. Tiene que haber un equilibrio, obviamente. Pero en esa época así se solucionaban las cosas, ¿ya? Eh, en el año 1891 va a comenzar un régimen político en Chile que es el parlamentarismo, ¿ya? Que es el parlamentarismo. Va a iniciarse, ¿cierto? Estamos acá en la página 110. ¿Por qué se inicia el parlamentarismo? Se tuvo en Chile un buen presidente que fue José Manuel Balmaceda. José Manuel Balmaceda, al ver toda la plata que se producía gracias al salitre, él tiene una gran idea y la idea es eh, nacionalizar la salitrera, quitársela a los ingleses, quitarle la salitrera a los ingleses y que los chilenos, ¿cierto?, la trabajen. Pero los ingleses, como tenían tanto dinero en esa época, ya tenían comprado a los senadores, a los diputados. Y cuando el presidente intentó, ¿cierto?, enviar un proyecto de ley para que el Congreso lo aprobara y poder nacionalizar esta salitrera, los congresistas dijeron no, porque la mayoría trabajaba para los ingleses. No, no, no vamos a ayudar al presidente de la República. Y el presidente de la República, ¿qué es lo que hace? Manda a cerrar el Congreso. Y ahí comienza la Guerra Civil de 1891. ¿Quién va a ganar esta guerra? Son los parlamentarios, es el Congreso, ellos son los que ganan esta guerra. Y por ende son los que van a colocar las reglas del juego. ¿Va a existir presidente de la República en este periodo? 1891-1924. Sí, sí va a existir presidente de la República. Pero van a ser un títere prácticamente. ¿Por qué van a ser un títere? Porque no van a mandar. Los que van a mandar van a ser los senadores, van a ser los diputados. Porque ellos van a tener más facultades que el presidente de la República. ¿Qué facultades tenían, por ejemplo? La interpelación ministerial. Interpelación ministerial. ¿Qué significaba eso? De que los congresistas, cuando un ministro del presidente no trabajaba según los intereses del Congreso, lo interpelaban, lo mandaban a buscar y este tenía que dar cuenta al Congreso. Y si la explicación no le gustaba al Congreso, lo vetaban y este tenía que renunciar. Por ende, el presidente, para poder gobernar, tenía que elegir ministros que trabajaran según los intereses del Congreso. El Congreso era el que mandaba. Hubo presidentes que
tenían que cambiar ministros todos los días, porque el Congreso no los aceptaba. Era una de las facultades del Congreso. Otra facultad era la inexistencia de cláusula de debate. ¿Qué quiere decir esto? El presidente enviaba un proyecto de ley para ser aprobado y el Congreso lo debatía y lo podía debatir 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, los años que fuera, porque no existía, ¿cierto? Un momento de término. Entonces, obviamente, si el presidente de la República enviaba un Congreso, enviaba un proyecto de ley y al Congreso no le gustaba ese proyecto de ley, lo podía debatir siempre, pero nunca aprobarlo. Era una facultad que hacía que el Congreso tuviera más dinero, tuviera más poder. Por eso a esta época se le va a llamar parlamentarismo. Otro poder que tenía el Congreso en desmedro del presidente de la República era aprobar las leyes periódicas. El presidente todos los años enviaba un presupuesto que el Congreso tenía que aprobar o desaprobar, y en ese proyecto básicamente decía en qué iba a gastar el dinero. ¿Ah? Tantos millones de pesos en educación, tantos millones de pesos en defensa, tantos millones de pesos en trabajo. Y si al Congreso no le gustaba, simplemente no lo aprobaba. Y el presidente de la época quedaba sin dinero y por ende no podía gobernar. Entonces el presidente, todos sus presupuestos presentados tenían que estar acorde a lo que el Congreso quisiese. Por eso a esta época se le llama parlamentarismo. El Congreso tiene más poder que el presidente. El presidente prácticamente es un títere. Es una figura decorativa de la República. Esto duró del año 1891 al año 1924. En esta época, ¿quiénes creen ustedes? Estamos hablando del 1891, por ejemplo. ¿Quiénes podían votar en esta época? ¿Quiénes creen ustedes que podían votar en esta época? ¿En qué año era, profe? Perdón. 1891. Solo hombres. Solo los hombres podían votar. Y que supieran leer y escribir. ¿Ya? En ese tiempo, eso, tal como dice acá la Marjorie, solamente hombres. En ese tiempo, y en el año 1891, solamente el 6% de la población sabía leer y escribir. Por ende, el 6% de la población votaba. El 94% no votaba. El analfabeto no votaba. ¿Ya? ¿Saben ustedes cuándo comenzó a votar el analfabeto? Recién en el año 1972, en el gobierno, ¿cierto?, de Salvador Allende. Ya, recién va a votar el analfabeto, la persona que no sabía leer y escribir. Pero en el año 1891 hasta el año 1924 solamente votaban hombres que supieran leer y escribir. El 6%, el 94% de la población chilena no sabía leer y escribir y por ende no participaba en la política. En los cargos de congresista, los cargos de senador y diputado, ¿quiénes creen ustedes que ocupaban esos cargos? Y en ese tiempo no se les pagaba dinero a los congresistas. ¿Quiénes creen ustedes que ocupaban esos cargos? Obviamente hay gente que sabía leer y escribir, pero además dueños de industrias, dueños de bancos, dueños de oficinas salitreras o que tuvieran relación o que tuvieran relación con el salitre. A eso se le va a llamar, ¿cierto? Oligarquía. La oligarquía. Ellos gobernaban. Y en esa época no se les pagaba sueldo.
No se les pagaba sueldo a los diputados y senadores. Porque ahora toda la gente, mucha gente reclama, no, es que los senadores y diputados ganan mucha plata. Pero en ese tiempo no se les pagaba dinero. No se les pagaba dinero pero eran todos ricos, pues, ¿no? La verdad que no necesitaban el dinero, si eran dueños de banco y que estaban en política porque querían mantener obviamente los negocios y qué mejor estando ahí en política y dictando las leyes, pues. Estas personas que vivían, ¿cierto? Que se iban de vacaciones a Europa en esa época, que tenían costumbres europeas y todas esas costumbres las trajeron acá a Chile. ¿Estas personas se habrán preocupado de la gente pobre en algún momento? Nada, nada. Ese 94% chileno que trabajaba en el campo, que trabajaba en las salitreras, que trabajaba como pescador, no, no había ni una preocupación por parte del rico, ninguna. Entonces, en esa época el chileno, ¿ya? Vivía mal, no tenía acceso a la educación, no tenía derecho, ¿cierto?, a la salud, no tenía derecho al alcantarillado, al colegio, nada. Ahí era, en esa época, del año 1891 hasta el año 1924, muy fácil nacer, no, muy difícil nacer y muy fácil morir. Uno de cada tres niños moría, fallecía al primer año de edad, ¿ya? La gente vivía, ¿cierto?, hacinada en conventillos o en cité, porque no existía nadie, ¿cierto? No existía ni el Minbu que entregara casa a las personas pobres, no, todas tenían que vivir hacinadas, ¿cierto?, en algún lado. Y obviamente, y sin alcantarillado, ¿qué es lo que ocurre? Comienzan a enfermarse, po, ¿ya? Una mamá en esa época, con las manos contaminadas, preparaba la papa a la guagua, ¿cierto? Tomaba esa papa, se infectaba, 2 días con diarrea y al tercer día esa guagua moría deshidratada, po. Hospitales no existían, po. Era muy poco, no existía. O sea, en ese tiempo las mujeres parían en sus casas, ¿ya? A todo esto se le va a denominar la cuestión social. Los oligarcas, los que gobernaban, no estaban interesados en eso. Veían al resto de chilenos como un número nomás que tenía que trabajar en su fábrica y empresa. Imagínense ustedes en esta época, en el año 1900, 1910, menos mal que nosotros vivimos en esta época, que es mucho mejor que esa época. La mujer solamente se dedicaba a lavar la ropa para ganar un poquito de dinero, o a coser, a la costura. Eran los únicos trabajos que existían para la mujer, no había más. El hombre tenía más oportunidades, pero hasta por ahí también. Gran parte de la población vivía en el campo. Y imagínense ustedes que esta gente muchas veces donde estaba sin nada, tenían piojo. Se rascaban la cabeza, se rascaban tan fuerte que se hacían heridas. Esas heridas también se contaminaban, se infectaban. Moría también la persona. Por eso en esa época, muy difícil nacer, porque no existía la cesárea, ni un médico que viera el parto normal, no. Una señora, ¿cierto? Una médica, una señora por ahí que sabía la técnica, iba a las casas y ayudaba a parir a las personas, a las mujeres, po. Ahí en la casa nomás, pues sin nada, ¿cierto? Como lo que ahora ocurre, pues. Ese era el Chile de esa época, Hola, ¿ya? hola, Entonces, profe. Pude recién conectarme, Francesca Laver. muy bien, Francesca, muy bien. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que decir, entonces eso explica muchas cosas del Chile actual, pues. Del cómo estamos, del cómo somos, de por qué hay diferencias sociales, por qué otros tienen más, otros tienen menos. Porque así era la vida de los chilenos y fue por muchos años. Por muchos, muchos años. No es que esto haya durado un año o 2 años, sino por lo menos 100 años.
¿ya? Eh, ¿cuándo, ¿cuándo se les comenzó a pagar a los senadores y diputados? Recién en el año 1924. ¿Y para qué? Para que las personas comunes y corrientes también pudieran acceder y trabajar como diputado y senador, po. Porque obviamente los ricos no tenían para qué cobrar, po. Pero eso significaba que inmediatamente el pobre jamás pensara en ser senador y diputado, porque ¿para qué lo iba a hacer si no pagaban? Y por eso en el año 1924, ahí le van a se van a asignar sueldos a los senadores y diputados. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿está bien que los diputados y senadores ganen un sueldo? ¿Sí o no y por qué? ¿Quién me puede contestar eso? Yo creo que está bien porque es un trabajo, pero creo que es muy excesivo los sueldos que ahora en este minuto disponen ellos para pagar. Ya, bien. ¿Quién más? ¿Está bien o está mal que reciban dinero los senadores y diputados? Claro, claro. Claro, efectivamente, ¿cierto? Está bien, po. Porque si no pagaran, porque hay gente que es radical y dice, no, es que no deberían cobrar. Chuta, ¿y cómo viven entonces? Sí, imagínense que en este momento dijéramos por ley, ya por ley no hay sueldo para senador y diputado. No ¿Quiénes? tendríamos, pues, profesor, si al final igual es un trabajo. El Y la, tema es que la política y todo esto con el tiempo se ha ensuciado más quizás que como era antes, claro, porque antes era con el dinero que se enriquecían en esos tiempos. claro, Pero ahora es más terrible todavía porque tienen sueldos que quizás triplican, cuatriplican lo que gana un profesional. claro. Entonces podríamos decir, si en este momento, un ejemplo, ya, ahora el senador, senador y diputado no ganan plata. ¿Quién ocuparían esos cargos? ¿Quién estarían contentos de ocupar esos cargos? ¿Quiénes creen ustedes que estarían contentos de ocupar esos cargos? Los ricos, pues. Ellos contentos ocuparían esos cargos y ya son ricos, ya Claro, tienen porque plata. harían leyes a la idea de ellos, pues. O sea, Eso es lo que quería, ¿cierto? sí, Que pues. entendieran. Claro, pues Claro, darían las leyes a la idea de ellos y no existiría quizás ni siquiera democracia, volveríamos a ser los ricos y los pobres. claro, eso es, po. Porque eso fue lo que ocurrió cuando no se le pagaba a senadores y diputados, po. ¿Ya? Exactamente. Eran los ricos, ellos creaban leyes para ellos, todo para ellos. Y después dijeron, no, tenemos que pagar para que otras personas también puedan participar, pues puedan vivir de esto. Si ustedes me preguntan a mí, ¿será excesivo todo lo que ganan? No sé, es un trabajo sumamente importante, sumamente importante. Quizá les bajaría un poco, no tanto. La idea es que hagan bien la pega. Más que bajarle la plata a los senadores y diputados, que hagan bien la pega, que elegirle, porque para eso fueron elegidos. Que elegirle, ¿cierto? Para mejorar las condiciones laborales de los chilenos, para mejorar la economía, para ver el tema de los delitos, ¿cierto? Muy graves, aumentar las penas, etcétera. Yo eso más exigiría de bajarle la plata, por lo menos yo. ¿Cierto? Entonces acá, por ejemplo, la Marjorie está bien que tengan un sueldo porque es un trabajo social para el país. Ya, muy bien, ya, perfecto. Entonces, eh, es por eso, ¿ya? Es por eso que se les paga y eso fue a partir del año 1924. Y toda esta época del parlamentarismo existió esta exclusión, discriminación en la cual los chilenos, ¿cierto?, vivían en muy malas condiciones y esto se le va a denominar la cuestión social. Entonces acá
a la caída del parlamentarismo, porque va a terminar en el año 1924. Ya la gente ya está muy enojada, está muy molesta, los parlamentarios, estos oligarcas, dueños de Chile, no se preocupan del trabajador, de las trabajadoras, de las familias, y por ende va a existir una crisis y el parlamentarismo va a terminar, ¿ya? Entonces acá, a la caída del parlamentarismo también se suman las causas económicas que empeoraron la situación a través de la crisis del salitre y las causas sociales con la agudización de la cuestión social, expresadas en numerosas movilizaciones sociales y huelgas junto a la violenta represión social por el Estado. ¿Ya? Entonces, la cuestión social, que aquí está en negrilla, eran todos los problemas que existían en esa época. ¿Qué problemas tenían los chilenos en esa época? Les pregunto a ustedes, lo acabo de mencionar. Problemas económicos, problemas Muy de, bien. de todo en realidad, Económicos, sociales, o sea, todo, sociales. pues, ¿no? Democrático, no participaban en política, no votaban, no tenían acceso a colegio, no tenían acceso a alcantarillado, a hospital, nada, nada, pero nada. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, acá hay una sátira o hay un dibujo que en el año 1924, cuando se asignan sueldos los diputados y senadores, que lo hacen obviamente con esa intención, pero coincide de que todos los congresistas son millonarios y son ricos, pues, y aparte de eso se asignan un sueldo, se asignan una dieta. ¿Qué es lo que puede representar este dibujo en esa época, en el año 1924? Si se dan cuenta, acá está, por ejemplo, ese hombre gordo, El Congreso, el Congreso. Acá otro hombre gordo, la ¿cierto? dieta parlamentaria, Que es el sueldo. Y, exactamente, y el y país. acá, y ya, y el país, ¿cómo está representado? Está más raquítico que... Claro, ¿cierto? Raquítico, pobre. Y ellos asignándose un sueldo. ¿Eh? Ellos asignándose Ellos estaban eh, rosaditos. eso, muy bien. ¿Ya? Y obviamente, hasta el día de hoy está bien que paguen, po, porque hay algunos diputados y senadores, algunos que en realidad son de clase baja, media, y necesitan plata. Pero hay otros que tienen plata. ¿Por qué creen ustedes? El Congreso de 1924, que estaba compuesto por gente rica, ¿ha cambiado algo en la actualidad ese Congreso? ¿O es Sí, similar? sí, ha cambiado. Por lo mismo que comentaba usted. Por lo Claro, mismo que comentaba usted, porque por ejemplo ahora igual tenemos leyes laborales, hay, no sé, reglamentos, hay un fuero maternal, hay un sinfín de claro, beneficios para la mujer, pues, y para el hombre igual. claro. Efectivamente, pues, ha cambiado. Todavía hay ricos, pero sí, ha cambiado mucho. La llamada época del salitre dio paso a una sociedad en crisis caracterizada por la expansión de malestar social en los sectores populares de la sociedad, cuestión social. Entonces lo que deben entender ustedes es que en esta época del parlamentarismo también aleatoriamente estaba la época del salitre y Chile va a ganar mucho dinero, pero los trabajadores siguen siendo pobres, la gente del campo sigue siendo pobre, ¿ya? Y los trabajadores se van a comenzar a organizar, tanto urbanos, ¿cierto?, como industriales, como aquellos emplazados en las oficinas salitreras del norte del país. Huelgas y manifestaciones populares se extendieron en ciudades y puertos entre 1905 y 1915, llevando a movimientos masivos de trabajadores demandando mejores condiciones laborales y derechos sociales y políticos, recibiendo una fuerte represión armada de parte del poder del Estado. Entonces, en esa época, en el año 1905-1915,
eh, había mucha represión, o sea, el que se manifestaba se arriesgaba, ¿cierto?, a incluso a perder la vida, como pasó acá, sobre la matanza de la escuela Santa María, ¿ya? Vean esto es un QR que ustedes lo pueden ver a través de su teléfono. ¿Qué fue lo que ocurrió acá en esta escuela? Que yo lo acabo de comentar. Murieron 2.000 trabajadores a manos del ejército enviados por el gobierno. ¿Ya? Ha cambiado Chile. En el año 2019, cuando salieron muchas personas a protestar, ¿cuánta gente murió? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? ¿Cuánta gente murió? 2000 dijo usted. No, no, el 2019. dos Ah, mil perdón. murieron en el 1907. Perdón, perdón. Ese. En el 2019. ¿Qué percepción tienen ustedes? ¿Cuánta gente habrá muerto? Pocas, muy poquitas, muy poquitas. Y eso que las manifestaciones eran bien violentas, po, bien violentas, ¿ya? Pero en esa época, en el año 1907, al gobierno no le daba asco mandar el ejército y matar gente, po. No. Eran otros tiempos, ¿cierto? Otros tiempos donde quizás la vida humana no tenía tanto valor. Otros tiempos. Todos hablamos de lo que pasó a veces en el gobierno del general Pinochet. No, es que murió gente, claro. 3, 4 mil personas. Harto. Pero acá en un solo día murieron 2.000 personas, pues, en el año 1907. Hay otra matanza más, la matanza del seguro obrero, en el gobierno de Arturo Alessandri, en el año 1932, 1933, por ahí. Pero en la década de 1930 hubo una protesta, ¿ya?, de jóvenes universitarios en la década de 1930. Y por lo menos entre 100 y 200 universitarios. Esta gente estaba esperando ayuda de un regimiento que supuestamente se iba a sublevar en contra del presidente. Entonces estos universitarios fueron, se embalantonaron, listo, aquí vamos a hacer una protesta porque vamos a tener el apoyo del regimiento tanto y tanto, porque el país ya no puede continuar en la forma en la que estamos. Justo ese regimiento no llegó nunca. Y Carabineros de la época rodeó a todos estos jóvenes estudiantes, entre 100 y 200. Lo rodeó y esta gente se escondió en el edificio del Seguro Obrero, cerca de la Moneda. Ahí se escondió todos estos jóvenes. Y el presidente Alessandri le dice al general de Carabineros, general Arriagada, le dice, haga lo que tenga que hacer. Y eso, haga lo que tenga que hacer, este general en el año 1930 dio la orden de matarlo a todos. Y estos jóvenes levantaban las manos, rindiéndose, me rindo, me rindo, me rindo. Y los mataron a todos. Otro Chile, 1930. Pero hace 100 años pasó eso, pues no es tanto. Sí, fue en 1930. 1930 fue, ¿vio? Entonces, no fue, eh, todos hablamos de lo último, lo que pasó, lo último, no, el gobierno del general Pinochet, no, el gobierno. Pero antes de eso, se violaban los derechos humanos acá en Chile de una forma, pero gigante, una forma que, imagínense ustedes, pues, o sea, jóvenes universitarios que piden perdón, que por favor no los maten y Carabineros los mata igual, pues, ¿ya? Otro país, tenemos que valorar, ¿cierto? Ahora que es distinto, pues. Ahora hay manifestación y no vemos que a veces muere una persona, claro, y por extrañas circunstancias, pero siempre es lo menos, ¿ya? A diferencia de lo que, No sé si para allá, no sé si acá. claro, ya. Acá, miembros de la oligarquía, los que gobernaron esta época,
en la época del parlamentarismo, donde el Congreso tenía mucho poder, más que el presidente. El desarrollo de la minería en el norte, así como la intensificación del comercio exterior y las finanzas, originaron que unas pocas familias fueran acrecentando su capital. Concertaron matrimonios por conveniencia, incluso con la aristocracia, venida a menos, pero que poseía tierra y alcurnia. Entonces, aquí hay una élite política que va a gobernar. No se ve muy bien la imagen, pero ocupaban traje, sombrero de copa, bigote, ¿cierto? A la usanza de Europa, como se ocupaba en Europa. Estos eran los dueños de los bancos, dueños de las salitreras, dueños de industrias, y que se van a emparentar también con la aristocracia, que eran los dueños de la tierra. Y ellos son los que van a gobernar Chile. Se van a casar entre ellos también, y van a recibir toda la fortuna. A esto se le denomina oligarquía, son los que van a gobernar. En cambio, los trabajadores de la salitrera, la gente que vivía en el campo o los trabajadores urbanos vivían en las peores condiciones. Por ejemplo, en estas casas grandes, coloniales, que las van a subdividir y muchas familias de 5 o 6 van a vivir en una sola pieza y sin alcantarillado. Entonces, imagínense ustedes la forma de vivir. Nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestras Se necesidades, le tirar la cama llamaba, perdón, profesor, se le llamaba conventillo a eso, ¿o con no? ventillo, tal cual, con ventillo. Entonces, imagínense ustedes, nosotros estamos acostumbrados a lavarnos las manos, después nuestras necesidades, tiramos la cadena y listo, po. En ese tiempo, estas personas vivían con las enfermedades. ¿Cómo lo hacían para botar su necesidad? Hacían en su casa y una vez que estaba todo listo, lo tiraban por la ventana nomás. Y tenían que gritar, ¿cierto? Aguas, aguas, gritaban fuerte, ¿cierto? Si es que alguien iba pasando y tuviera la precaución, ¿ya? Y ahí botaban la orina, ¿cierto? Los excrementos. Era otro Chile, ya era otro Chile, por eso uno de cada 3 niños fallecía de inmediato. Y ahí podemos entender nosotros por qué los antiguos eran más duros, no eran tan sentimentales, no eran tan emocionales. Claro, porque habían vivido, ¿cierto?, lo peor, po. Todos habían vivido, ¿cierto?, la muerte de un hermano pequeño, o del papá a cierta temprana edad, o de la mamá a temprana edad. Entonces, personas totalmente que cuando uno dice, oye, que dura la vida, que son duros, no tienen problemas, no sienten pena, lo han estado hablando la gente antigua de nuestros abuelos, po. Ahora, en cambio, nosotros no, po. Mm. Se nos muere alguien cercano y es una tragedia, pero gigante, que podemos caer hasta en una depresión. Pero en ese tiempo la gente vivía con la muerte, se acostumbraba, Normalizaban esa situación. lo normalizaban, lo naturalizaban. Ah, murió mi hijo, sí, no, no sobrevivió. Murieron 2 hijos de los 10 que tengo, murieron 3. Qué terrible. Claro, qué terrible, ¿cierto? Entonces eran, acá no se ve muy bien la imagen, pero estos son mineros de la salitrera. Son mineros que ocupaban chalas de cuero, ocupaban un gorrito, ¿cierto?, para el sol. eh, a veces, generalmente lo hacían sin polera, a dorso descubierto por el calor, y de esa forma trabajaban. Si hacemos una comparación de ahora, ¿cómo trabaja el minero ahora? No, equipadísimo. Equipadísimo, po. Y Equipe- tienen charlas de prevención antes de subir cada turno. Claro, Mm. efectivamente. ¿Cierto? El tema que no haya ingerido alcohol, que no haya ingerido droga, Todo, todo el todo, o sea, y todo eso. y que el casco, y que la zapato de seguridad, y que la ropa, y que está acá, y lo La otro. primera capa, la segunda capa, todo eso. Mi esposo trabaja en eso, por eso lo ¿Sí? sé. Por eso usted sabe, pues, Belén. Sí. ¿Ya? En cambio, esta gente del año 1919 que también trabajaba, ¿cierto?, en la minería, no, no o sea, ya estar con dorso descubierto, o estar con un gorrito, ¿cierto?, que solamente te tapa para el sol, era para sufrir cualquier tipo de accidente. Mucha de esta gente
que a veces iba embriagada, porque el problema que tenían los chilenos en esa época era el tema del alcohol. Ese es otro problema que han tenido los chilenos y que viene de la época de la colonia y que se va a intensificar también en la cuestión social, es el alcoholismo, ¿ya? O sea, un gran porcentaje de los chilenos en esa época era alcohólico. Y obviamente estos mineros cuando iban a trabajar y si estaban alcoholizados, muchos de ellos caían en la trituradora del salitre, po, y morían nomás, po. Y no existía indemnización, no existía nada en el año 1920, en el año 1930. Ya después van a comenzar los derechos y después obviamente las medidas de seguridad y protección. Eran otra, otro Chile obviamente. ¿Ya? Eh, acá, ¿de qué modo, cierto, se configuró la organización popular y el orden mesocrático en Chile? Los sectores populares y la clase media respaldaron a un nuevo líder político, Arturo Alessandri Palma, conocido como el León de Tarapacá. Alessandri, con un enfoque liberal, abogó por un cambio en la política y prometió una mayor justicia social para los trabajadores. Las masas urbanas, en particular los jóvenes, respaldaron a Alessandri como líder político. Entonces acá, en el año 1920, Arturo Alessandri. ¿Conocen algún Alessandri o no? Hace poquito uno de los alcaldes de Santiago, hace 10 años atrás, era un Alessandri. Esta es una familia muy grande de muchos políticos, la familia Alessandri. Y en el año 1920, Arturo Alessandri Palma es elegido presidente. ¿Quiénes lo eligen? Los sectores populares, los que podían votar, la clase media, los que podían votar, eligen a Arturo Alessandri Palma. Y él sale con la intención de cambiar esto, de que los senadores y diputados, ¿cierto?, se preocuparan más de la gente pobre. Pero no pudo cumplir con sus promesas este presidente, porque el Congreso no lo va a dejar gobernar porque son los que tienen el poder prácticamente. Por eso Sí. en el año 1924, el Arturo Alessandri Palma va a renunciar, porque es imposible gobernar con el Congreso. ¿Y quiénes van a intervenir? ¿Quiénes van a intervenir para ya terminar con el parlamentarismo? Porque el parlamentarismo no estaba sirviendo, el país estaba cayendo a pedazos. Son los militares. Los militares, ¿cierto? En septiembre de 1924, cuando justo los congresistas se estaban asignando sueldo, llegan los militares con sus sables, con la espada, con el sable, y enojados porque los congresistas no habían aprobado leyes sociales, no habían aprobado cierto reajuste en el sueldo en el sector público, no habían aprobado ciertas mejoras en las condiciones laborales de los militares también. Estos deciden protestar y hacen lo que es el ruido de sable. Comienzan a golpear sus sables, ¿cierto?, en el Congreso, amenazando a toda esta gente de que apruebe leyes sociales, laborales, reajuste de sueldo para todas las personas, y después que ellos se asignen sueldo, y ahí es cuando los congresistas lo hacen. Pero es porque los militares intervienen. Y después los militares buscan a Alessandri, que había renunciado, lo buscan para que termine el periodo. Y se va a redactar una nueva constitución en el año 1925, en la cual termina con estos poderes extraordinarios del Congreso y volvimos a un presidencialismo donde las facultades principales las tiene el presidente de la República. ¿Ya? Entonces acá podríamos decir que los militares hicieron bien su trabajo, po. ¿Por qué? Porque son los militares que van a presionar a estos ricos, a estos oligarcas, para que puedan legislar en favor de los más pobres, po. Y también terminar, ¿cierto?, con la facultad extraordinaria del Congreso que no sirve de nada, que simplemente entorpece la labor del presidente de la República. Y gracias a los militares y a Alessandri se termina el parlamentarismo y comienza el presidencialismo.
¿ya? Entonces acá, por otro lado, ¿cierto? Se buscó regular la creciente agitación social generada por la crisis del empleo en las salitreras mediante la creación de un código del trabajo. ¿Ya? Sin embargo, esto no logró contener el descontento y la Federación Obrera en Chile, FOCH, convocó la primera convención campesina en 1921, anticipando el sindicalismo rural. En ese mismo periodo, Luis Emilio Recabar, el líder del movimiento obrero, fue elegido diputado y pronto lideró la formación del Partido Comunista de Chile en 1922, que rápidamente tomó la representación política de la FOCH. ¿Ya? Entonces, en la década del 20 los trabajadores y campesinos comienzan a organizarse y a estar en contra del Congreso. Los militares también a favor de los trabajadores, en contra del Congreso, y es por eso que el parlamentarismo va a terminar gracias a los militares, a las organizaciones que van a terminar con este régimen. Y aparece este señor, el fundador del Partido Comunista, en esta época, po, en la década del 20. ¿Ya? El fundador del Partido Comunista acá en Chile. Porque él va a ver todos los problemas que existen, po, todos los problemas que existen en los chilenos y que no son representados. Por ejemplo, él acá escribe desde la cárcel, dice, mi pensamiento y mi espíritu, que no necesita vapores ni ferrocarriles, recorre sin descanso todos los campamentos obreros, todos los centros de lucha y de efervescencia donde el obrero bebe luz y energías que lo impulsan a batallar por la justicia. ¿Es justo luchar por establecer la felicidad humana? Si entonces debemos unirnos todos los que sufrimos, y como los trabajadores somos los únicos desgraciados, marchemos a unirnos en inmensas masas, hasta que seamos capaces de imponer un estado feliz para todos. Desunidos seremos siempre pobres, atropellados y aborrecidos por los ricos. Cuanto estemos todos unidos, entonces seremos respetados. Trabajaremos menos, ganaremos más y habrá justicia. A unirnos, hermanos, a unirnos. Este es el grito de vuestro hermano que aún no siente el hielo del presidio porque el calor de vuestra amistad es más intenso, es más poderoso. A unirnos. Llegue hasta vosotros mi gratitud por vuestra generosidad. Entonces, este mismo señor, Luis Emilio Recabar, fundador del Partido Comunista, al ver todos estos problemas que sufren los chilenos, él comienza a organizarse y a organizar a su gente. Y estaba bien, pues si Chile vivía pésimo, estaba muy mal, ¿ya? Entonces acá, bueno, ya son las 9, chicos. Eh, Lean, por favor, de la página 113, de la 113, estudien hasta la 120 por lo menos. Son 7 páginas para el próximo martes. Vamos a tener una clase presencial y ahí se va a tomar un El ensayo 27. el 27, un ensayo con todo lo que hemos visto desde la época de la independencia, la época de primero, bueno, la época precolombina, la época colonial, independencia, los inicios de la República, Guerra del Pacífico, em, el parlamentarismo, lo que hemos visto hoy, todo ese tipo de cosas. Tienen que leerlo de acá del libro y vamos a hacer un ensayo bien completo para el día 27. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Ya, estimados, que estén muy bien y que tengan muy Igual buenas usted. noches. Igual Gracias. usted. Buenas Chao, noches. chao, buenas noches.